inicialmente resolver la 4 rápidamente. Y dice 3 cargas puntuales idénticas, cada una de masa M, igual a 0.100 kilogramos, cuelgan de 3 cuerdas como se muestra en la figura 3. Si las longitudes de las cuerdas izquierda y derecha son cada una L igual a 30.0 centímetros y el ángulo θ es 45 grados, determine el valor de Q. Más que en la resolución matemática, vamos a dar énfasis en el planteamiento, en cómo plantear el problema. Datos para el problema. Tres cargas puntuales idénticas, cada una de masa M igual a 0.7. kilogramos. Cuelgan de 3 cuerdas, como se muestra en la figura, si las longitudes de las cuerdas izquierda y derecha son cada uno de 30 centímetros. L mayúscula, 30.0 centímetros. Y el ángulo θ, 45 grados. Determine el valor de Q. La figura 3. Una parte superior del cual cuelgan 3 hilos. Y se encuentran 3 cargas de igual longitud. Uno, 2, 3. La masa es M y la carga Q. Aquí también la masa es M y la carga Q. La masa y la carga Q. El ángulo θ se encuentra aquí. La longitud es L. Y el sistema como un todo está en equilibrio. En equilibrio significa matemáticamente que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0 sobre todas ellas. Bien. El análisis lo vamos a realizar sobre esta carga solamente. Podemos realizarle sobre esta otra o sobre esta otra carga. El resultado tiene que ser el mismo. Si tiene masa y se encuentra en un campo gravitacional, este objeto tiene su propio peso, es una fuerza que representamos a través de un vector que siempre está dirigido hacia abajo y la magnitud es la masa del cuerpo por la gravedad. Ya que es un vector, la gravedad es un vector. Desde el punto de vista de este punto, es a este punto que le jala la cuerda hacia abajo. Pero desde el punto de vista de esta masa, es a esta masa que le jala la cuerda hacia arriba. La manifestación de la fuerza en una cuerda se denomina tensión. Tensión es un tipo de fuerza. La interacción entre esta carga y esta otra es una interacción entre las cargas. Si son del mismo signo, es de repulsión. Entonces, esta carga en la parte derecha
experimentará una fuerza hacia la derecha en el dibujo. Podemos llamarlo F sub 1 como consecuencia de la interacción de las cargas de estos objetos. Sea R la distancia entre estas dos cargas. La magnitud de este vector fuerza, anotaremos aquí, es igual a la ley de Coulomb. El producto de las cargas, Q por Q, Q al cuadrado, dividido entre la distancia entre ellos al cuadrado. Luego, la interacción entre esta carga y esta otra carga que está a la izquierda. También es de repulsión. Sea esa fuerza F sub 2. Es una fuerza eléctrica de repulsión. La magnitud de este vector fuerza F2 es igual a la ley de Coulomb. Igual a la constante de Coulomb al producto de las cargas, Q por Q, dividido entre la distancia entre ellos al cuadrado. Eso es 2 veces R al cuadrado. Esas son todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto. No existen más fuerzas y la fuerza neta debe ser igual a 0 porque se encuentra en equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Matemáticamente, o antes, tenemos una dificultad en este término, en R al cuadrado, porque no es un dato. Sin embargo, podemos recurrir a este triángulo rectángulo, hipotenusa, un cateto y otro cateto, para esa R. Pero si es que nos damos un ángulo, aquí está el ángulo θ, no es necesario, vamos a aprovechar este ángulo θ para expresar R en función de esta longitud y en función de este ángulo. Sea seno de θ, cateto opuesto sobre hipotenusa. R sobre L. De aquí despejamos R y será igual a L por seno de θ. Y sustituir aquí. Por lo tanto, será igual a la constante de Coulomb, Q al cuadrado dividido entre L al cuadrado por seno al cuadrado de θ. De forma similar para esta otra. Es igual a la constante de Coulomb, Q al cuadrado 2 veces 4L cuadrado por seno cuadrado de θ. Entonces, F1 y F2 están expresados en función de cantidades conocidas, menos Q. Vamos a descomponer esta fuerza-tensión en una componente en la dirección vertical. El ángulo θ se repite aquí. Por lo tanto, esta componente será igual a T por coseno de θ. Y otra componente en la dirección horizontal, la abscisa. P por seno de θ. Ahora vamos a trabajar con las componentes en lugar de trabajar con el vector.
Vamos dando. Y empezamos a sumar. F sub 1 más F sub 2 menos T por seno de ti. F1 más F2 menos T por seno de ti. No existe más fuerzas en esta dirección, igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. T por coseno de ti menos mg no existe más fuerzas, igual a 0. Ahora resolver este sistema de ecuaciones. Sustituyendo, antes podemos despejar T en esta segunda ecuación y sustituir en la primera. Pero es conocido F sub 1. Copiamos F sub 1 igual a la constante de Coulomb Q al cuadrado dividido entre L al cuadrado por seno al cuadrado de ti. Eso es F sub 1 más F sub 2 similar Q al cuadrado 4L cuadrado seno cuadrado de ti. Menos despejando T en esta ecuación, tendríamos que por igual a mg sobre seno de ti. Y vamos a sustituir aquí mg sobre seno de ti. Por un momento, Licenciado, ¿no sería coseno en sumatoria de verticales? a ver, sí, perdón, esto es coseno, T por coseno. Coseno, gracias por la observación. Entonces, coseno. Y sustituir aquí, por lo tanto, mg sobre coseno de tita por seno de tita. Sabemos que seno sobre coseno es tangente igual a 0. Las cantidades que no son conocidas son Q. L es un dato, tita también es un dato, M es un dato, tita es un dato. De esta ecuación, despejar Q. Esa es la forma de resolver los ejercicios. Yo doy mucho énfasis en el planteamiento del problema. Tiene que estar claro, simple. Y tiene que estar todo especificado. Yo lo he llamado a esta distancia R. Por lo tanto, por simetría, esta distancia será 2R. La longitud, cada vector tiene que tener su respectivo nombre, diferenciado. Esta es la fuerza 1, que es la interacción entre estas dos cargas. Esta es la fuerza 2, fuerza eléctrica, la interacción entre estas dos cargas. Y colocar las magnitudes y la condición física, luego la resolución matemática. Cuanto más simple esté y más claro el diagrama del cuerpo libre, la solución es rápida. Y luego solamente consistirá en despejar Q. Como es una ecuación lineal, es fácil de realizar esa operación. Eso es la pregunta 4. La pregunta 5. La pregunta 8. Vamos a realizar la pregunta 8. Dice, una partícula de carga negativa menos Q está situada en el centro de un anillo con carga uniforme, que tiene
una carga positiva total Q mayúscula, como se muestra en la figura 7. La partícula limitada a moverse a lo largo del eje X es desplazada una pequeña distancia X, donde X es muy pequeño comparado con A. Y luego se libera. Demuestre que la partícula oscila en un movimiento armónico simple con una frecuencia dada por F igual a sobre 2pi, esa ecuación que ustedes pueden ver en la tarea. Datos para el problema. Una partícula de carga negativa menos Q. Está situada en el centro de un anillo, con carga uniforme que tiene una carga positiva total Q. El anillo es el que tiene una carga positiva total Q, como se muestra en la figura. La partícula limitada a moverse a lo largo del eje X es desplazada una pequeña distancia X, donde X es muy pequeño comparado con A. Y luego se libera. Demuestre que la partícula oscila en movimiento armónico simple con una frecuencia dada por demostrar la expresión para la frecuencia de movimiento de la carga puntual negativa. La figura 7. El anillo de radio A, sea A el radio. La carga total en el anillo es positiva. Es un anillo cargado. Todo el anillo se encuentra cargado y esa carga está distribuida en todo el anillo siempre de la misma forma. Dice, se coloca una carga puntual negativa menos Q en el centro del anillo. Luego se desplaza esta carga una cierta cantidad X hasta aquí. X. Se desplaza esta carga con la mano, voy a desplazar esa carga hasta aquí. Tal que X es muy pequeño comparado con A. Luego se libera, se suelta. Y resulta que esta carga empieza a realizar este movimiento. De esta forma. Una fuerza le jala en esta dirección, que la traslada hasta este punto, y la fuerza se invierte la dirección de la fuerza y le jala nuevamente en esta dirección, y por ese motivo empieza a realizar este movimiento. El tiempo en el cual se completa una oscilación, esto es una oscilación, empieza en un punto y termina en el mismo punto. Es una oscilación. El tiempo para una oscilación se denomina periodo. Y la inversa del periodo es la frecuencia. ¿Cuántas vueltas en un tiempo dado? Quiere decir frecuencia. Periodo, el tiempo en una vuelta.
Y dice que el periodo, la frecuencia está dada por esa expresión que tenemos que demostrar. Debemos obtener la fuerza que le obliga a moverse a esta carga de esta forma. Inicialmente encontrar esa fuerza. Y esa fuerza surge de la interacción de esta carga con el anillo, como un todo. Por cuestiones de dibujo, esta carga vamos a llevar solamente por cuestiones de dibujo. Hasta aquí. Menos Q. Por lo tanto, toda esta distancia será X. Solo por cuestiones de visualizar los vectores que vamos a utilizar. Pero X sabemos que es muy pequeñito. Solamente realiza este movimiento así. Tomar un elemento de carga. Vamos a dividir el anillo de esta forma para entendimiento. Vamos a dividir en elementos infinitesimales, infinitamente pequeños. Del centro del anillo. Y tomamos una, que es infinitamente pequeña. La carga total es Q. Esto es una ayuda para entender posteriormente aquí. Y este elemento de carga lo llamamos dQ. Se tiene un radio A, subtiende un ángulo de θ. De θ tendrá que variar desde 0 hasta 2π. La carga total será dQ más dQ más dQ más dQ más dQ para todo el anillo. Bien, realicemos esa operación. Este dQ podemos colocar, podemos elegir en cualquier lugar. Diferencial de carga del anillo. La distancia desde este elemento de carga hasta la carga Q puntual R. Lo llamaremos R la distancia desde esta carga infinitesimal hasta esta otra carga. Si es positiva y esta otra es negativa, entonces sobre la carga puntual aparece una fuerza en dirección es de atracción. En este caso son cargas diferentes de atracción. Aparece una fuerza sobre la carga puntual. Un diferencial de fuerza. Sea un diferencial de fuerza. La magnitud de esta diferencial de fuerza, de este vector, es la ley de Coulomb, ya que es un infinitesimal, solo que no podemos dibujar un infinitesimal. Para visualizar, dibujamos grande. Igual a la constante de Coulomb. Q, el signo ya hemos introducido en la dirección del vector. Por dQ. Por dQ. Dividido entre la distancia entre ellos al cuadrado. Esa es la magnitud
de este vector. Si tomamos intuitivamente la parte simétrica opuesta, otro de Q, que se encuentra a la misma distancia R, existe una atracción entre estas dos cargas. Diferencial de F. Vamos a descomponer una componente en la dirección perpendicular al eje del anillo y una componente a lo largo del eje del anillo. Para el otro también. Aquí lo mismo. De ese análisis concluimos que si sumamos las componentes en esta dirección, se van a cancelar. No es necesario sumar porque esa suma no va a dar cero. Mientras las componentes en esta dirección se suman, no se anulan. Solamente se anularán en esta dirección. Por lo tanto, debemos sumar todas las componentes en esta dirección. Nos vamos a dar un ángulo θ aquí. Por lo tanto, esta componente será de F por coseno de θ. Esta otra de F por C. Debemos sumar todas estas componentes. Matemáticamente, la fuerza será en esta dirección, la fuerza neta, que consistirá en sumar todas las componentes en esta dirección. Tomamos otro elemento de carga, va a tener otra componente en esta dirección. Tomamos otro elemento de carga, tendrá otra componente en esta dirección. Así sucesivamente. Y entonces consistirá en sumar todas las componentes que aparecen en esta dirección. Es la fuerza sobre esta carga. Sumamos todas las componentes de la fuerza en esa dirección. Bien, hasta ahí ya está resuelto el problema. De aquí en adelante consistirá en la resolución matemática. Integral de F, la magnitud de esta fuerza por coseno de θ. Constante de Coulomb, Q, por de Q mayúscula, dividido entre R. R al cuadrado por coseno. Se produce un triángulo rectángulo también. Hipotenusa, cateto y otro cateto. Formas que tomemos en cualquier lugar. Se va a producir el mismo triángulo rectángulo. Siendo así, entonces, R será igual raíz de A al cuadrado más X al cuadrado. Dividido entre R al cuadrado más X al cuadrado. Por coseno de θ. Para coseno de θ recurrimos al mismo triángulo rectángulo. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. X sobre raíz de al cuadrado más X al cuadrado. Multiplicamos por coseno de θ. Por X
raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Bien. No podemos integrar directamente porque no es información de Q. Para eso es que hemos ayer introducido la densidad lineal de carga, lambda, como la cantidad de carga total, Q, que se encuentra en esta longitud, circunferencia, de radio A. La longitud, circunferencia, de radio A, de un círculo, es 2pi. O bien, esta pequeña cantidad de carga de Q que se encuentra en esta longitud. Diferencial de arco, ds, dividido entre esta longitud. Diferencial de arco, ds. Existe una relación lambda Q 2pi lambda de Q diferencial de arco. Existe una relación entre arco, radio y ángulo. ds es igual a el radio A por d theta. Es una relación entre arco, radio y ángulo. Sustituimos. dq A por d theta. Vamos a despejar dq y sustituir aquí. Eso será el siguiente paso. En eso consistirá el siguiente paso. Bien. Igual. La constante de Coulomb minúscula. La carga de la partícula que se va a mover de esta forma. Por lambda A de theta. Por X. Dividido entre, el argumento es el mismo aquí. Tiene una potencia 1 y esto tiene una potencia de 1 medio. 1 más 1 medio es 3 medios. Por lo tanto, al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Bien, la variable es angular. Todas las otras son lineales. Igual. Vamos a sacar todas las constantes. La constante de Coulomb. Lambda es una constante, A es el radio del anillo, es constante, X es constante porque la variable a considerar es de pi. Q, lambda, A, X, dividido entre A al cuadrado más X al cuadrado, todo eso a la 3 medios por diferencial de θ. Y θ varía desde 0 hasta 2pi.
Copiamos. Y el resultado para esa integración es 2pi. Sin embargo, lambda por 2πa es igual a Q. Lambda 2πa es igual a Q. Lambda 2πa es igual a Q. Vamos a sustituir. Q. Lambda 2πa es Q mayúscula, que es la carga del anillo, dividido entre al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios por x, esta x. Y hemos encontrado la expresión para la fuerza que actúa sobre la carga puntual negativa. Es la fuerza sobre esta carga. Para entender este resultado, voy a borrar, si es que están copiando, nos daremos un minutito para copiar, para que los que están copiando, porque voy a tener que borrar toda la pizarra. Empezaré borrando aquí. El resultado obtenido para la fuerza F es igual a la constante de Coulomb, Q por Q mayúscula por X dividido entre A al cuadrado más X al cuadrado elevado a la 3 medios. Esa es la fuerza que actúa sobre la carga que tiene que moverse a lo largo del eje del anillo, sobre esa carga común. Nuevamente realizamos el dibujo. El anillo. De carga total Q. El centro del anillo. El radio del anillo. Colocamos la carga puntual negativa en el centro del anillo. Luego lo desplazamos una distancia pequeña x. En el dibujo, por cuestiones de visualización, lo vamos a desplazar hasta aquí, menos Q. Lo hemos desplazado una distancia x. Y actúa una fuerza sobre esta carga, en esa dirección. De magnitud, la fuerza de magnitud dada por esta ecuación, que es el resultado del cálculo. Cuanto mayor sean las cargas, mayor será la fuerza. Pero también depende con X, esta distancia, y también tiene una dependencia con A, con el radio del anillo. Luego se suelta
Y resulta que esta pequeña carga viene hasta aquí, nuevamente. Esta fuerza se invierte y empieza a realizar este movimiento. A eso se denomina movimiento armónico simple. La analogía con la parte mecánica, con la parte de eficiente. Sea un resorte. Sea un resorte. Acoplado a un objeto de masa M. Podemos estirar el resorte o podemos comprimir. Si estiramos una distancia X, debemos aplicar una fuerza externa para estirar el resorte o debemos aplicar una fuerza externa para comprimir el resorte. En ambos casos aparece una fuerza sobre la masa ejercida por el resorte. Si estiramos, el resorte ejerce una fuerza F, que se denomina fuerza elástica. Si es que estiramos con la fuerza aplicada por mi mano, fuerza externa, actúa una fuerza del resorte. Si comprimimos, la fuerza del resorte es en dirección opuesta. La magnitud de este vector, fuerza F, fuerza elástica, se denomina, es igual menos, porque siempre es opuesta al que lo ha provocado, la constante del resorte, constante elástica del resorte, por X, donde X es lo que se ha comprimido o lo que se ha estirado. Esa es la magnitud de esta fuerza, ejercida por el resorte sobre este objeto. Y posteriormente se suelta el objeto y empieza a realizar este movimiento. Es un movimiento armónico simple. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este objeto, solamente la fuerza elástica, menos K por X, sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este objeto. Debe ser igual a la masa de este objeto por la aceleración del objeto. La velocidad es el cambio de posición en el tiempo. La aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Combinando estas dos ecuaciones, la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Como hemos aprendido en Fis-100, en el capítulo 2. Y vamos a sustituir menos K por X igual a M por segunda derivada de X con respecto del tiempo. Reordenar estos términos. Más K sobre M por X igual a 0. Esta ecuación diferencial es la ecuación de una onda que representa el movimiento armónico simple. En forma general, el movimiento armónico simple será en una sola dirección. Segunda derivada del cambio de posición. Continuamente va cambiando de posición. Continuamente va cambiando de posición. Más
W al cuadrado igual a 0. Esta W al cuadrado es la frecuencia angular, velocidad angular. Y el periodo está relacionado con esta velocidad angular. La velocidad angular puede ser rápida o puede ser lenta. A eso se refiere esta velocidad angular. El periodo es la velocidad angular. Es la distancia angular recorrida en un tiempo dado. Distancia angular recorrida en un tiempo dado. Velocidad lineal, distancia lineal recorrida en un tiempo dado. Velocidad angular, sub cero, porque es un movimiento armónico simple, no es amortiguado. Para una revolución completa, el ángulo recorrido para una revolución completa es 2pi. El tiempo en dar una vuelta completa se denomina periodo, T mayúsculo, periodo. No es cualquier tiempo, sino es un tiempo para una vuelta exactamente, periodo. Por lo tanto, será el periodo 2pi sobre la velocidad angular. Y la frecuencia, ¿cuántas revoluciones da en un tiempo dado? El inverso del periodo. Periodo, tiempo en una revolución. Frecuencia, ¿cuántas vueltas en un periodo? Es igual a la inversa del periodo. Por lo tanto, velocidad angular o frecuencia angular sobre 2pi. Nos pide encontrar la frecuencia angular, F. Para ello debemos conocer este término. Bien. Vamos a hacer una analogía con la parte mecánica. La parte eléctrica de la fuerza eléctrica. Aquí fuerza elástica. Aquí fuerza eléctrica. Le obliga a moverse en un movimiento armónico simple. Esta fuerza eléctrica le obliga a moverse en un movimiento armónico simple. Antes vamos a hacer algunas consideraciones en esta ecuación. F igual a la constante de Coulomb. Q mayúsculo por X. Voy a factorizar A cuadrado. A cuadrado 1 más X al cuadrado sobre A cuadrado. A cuadrado por 1, A cuadrado. A cuadrado por X cuadrado sobre A cuadrado, X al cuadrado. Todo eso elevado a la 3 medios. Voy a sacar de esta potencia A al cuadrado. Lo que tenemos es A al cuadrado sobre 3 medios. Medio con él se cancela, 2 con 2 se cancela, A al cubo. Por lo tanto, será igual Q minúsculo por Q mayúsculo X dividido entre A al cubo. 1 más X al cuadrado sobre A al cuadrado a la 3 medios.
realizar la siguiente consideración ahora. X es muy pequeño comparado con A. X es muy pequeño comparado con A. Entonces A es muy grande comparado con X. Cualquier cantidad dividido entre una cantidad grande es una cantidad pequeña que podemos despreciar. Por lo tanto, será 1 más 0.000 algo. Va a ser casi lo mismo que 1. 1 elevado a la 3 medios sigue siendo 1. Así, para esta condición, la fuerza F es aproximadamente igual a la constante de Coulomb Q minúscula por Q mayúscula dividido entre A al cubo por X. Y es en dirección opuesta, en dirección hacia el centro. Cuando se encuentra aquí es en dirección hacia el centro también. Esta es la fuerza que nosotros vamos a utilizar porque la condición se cumple que X es muy pequeño comparado con A. Voy a borrar alguna parte. Colocaremos aquí esa fuerza F. Voy a borrar toda esta parte. Lo único que queremos es esta ecuación. Sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este objeto. Siempre es negativo. Siempre es hacia el centro. Por ese motivo es negativo. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. La constante de Coulomb. Q por Q. Dividido entre A, que es el radio del anillo, por X, lo que hemos estirado la carga, hemos desplazado la carga. Luego soltamos y empieza a realizar este movimiento. No existe más fuerzas, todas son estas dos fuerzas. Debe ser igual a la masa de este objeto por la aceleración. La aceleración es continuamente va cambiando X. Reordenamos esta ecuación. Más la constante de Coulomb, Q mayúscula. M irá a dividir al otro lado. M minúscula por A al cubo por X igual a 0. Y es la ecuación diferencial en una sola dirección del movimiento armónico simple. Debería ser de X al cuadrado, digo, segunda derivada de T más la frecuencia angular al cuadrado por X. Por lo tanto, la frecuencia angular será raíz de MA al cubo. Y la frecuencia angular 1 sobre 2pi
por el término en el cual se encuentra la raíz. Pues con esa frecuencia que se mueve la carga, tú está obligada a moverse de esta forma. Y eso es lo que se quería demostrar. ¿Se ha entendido el problema? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para pasar a otra. Antes de pasar a otra. ¿No hay preguntas? Siguiente. Este ejercicio también es resuelto con el otro grupo que yo tengo. Es la pregunta 9 de la tarea. Dos varillas delgadas idénticas con una longitud 2A tienen cargas iguales mayúscula uniformemente distribuidas a lo largo de sus longitudes. Las varillas yacen a lo largo del eje X, se encuentran a lo largo del eje X, con sus centros separados por una distancia B, que es mayor que 2A, figura 8. Demuestre que la magnitud de la fuerza ejercida por la varilla izquierda sobre la derecha está dada por esa ecuación que ustedes pueden ver ahí. Dos varillas delgadas idénticas de una longitud 2A. Tienen cargas iguales más Q uniformemente distribuidas. Las varillas se encuentran a lo largo del eje X con sus centros separados por una distancia B que es mayor que 2A. Demuestre que la magnitud de la fuerza ejercida por la varilla izquierda sobre la derecha está dada por F. Demostrar esa ecuación. La figura 8, sea un sistema de coordenadas la primera varilla se encuentra la longitud es 2A. El extremo izquierdo se encuentra a menos A en este sistema de referencias y el extremo derecho a una distancia. La longitud es 2A. La carga total es más Q. Está distribuida uniformemente en toda la varilla. Otra varilla, también de la misma longitud,
contiene una carga total neta más Q. Un extremo se encuentra a B menos A. Y el extremo derecho, B más A. La carga se encuentra en toda la varilla. La distancia entre los centros es B. El centro de esta varilla, el centro de esta otra varilla, la distancia entre los centros es B. Y esa B es mayor que 2A, que la longitud. Si es que la varilla fuera una carga puntual, Q más Q. Y esta otra varilla fuera otra carga puntual que contiene una carga Q, un objeto que contiene una carga Q, están separados por una distancia B. Si es que fuera así. ¿Cuál es la fuerza eléctrica experimentada por esta carga cuando interactúa con esta otra? Es la ley de Coulomb. F. La magnitud de esta fuerza es igual a la constante de Coulomb al producto de las cargas, dividido entre la distancia entre ellos al cuadrado. Eso conocemos. Pero esta carga no es una carga puntual, es un objeto. Contiene la misma cantidad de carga distribuida en todo el objeto. Y el objeto se trata de una varilla de longitud 2A ubicada en el centro, en el origen de este sistema de coordenadas. Y sea otra carga, pero no es puntual, es una varilla, contiene una carga total Q, distribuida uniformemente, cuyo extremo izquierdo se encuentra en una distancia B menos A y el extremo derecho en una distancia B más A. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre esta varilla? Será similar a esta. Esa es la pregunta. Encontrar esa fuerza. El cálculo nos permite dividir en elementos infinitesimales. Vamos a tomar un elemento infinitesimal. Aquí. Infinitamente pequeña. Y contiene una carga de Q sub 1. 1 para esta varilla. El subíndice 2 para esta otra. Ahora vamos a ubicar este de Q en este sistema de referencia. Se encuentra a una distancia X. X sub 1. La distancia desde este punto hasta este punto es X sub 1. La longitud, esta longitud será de X sub 1. Tomamos otro elemento. Cualquiera. Es un diferencial de carga, sub 2. Vamos a ubicar este diferencial de carga en este sistema de referencia. Todas las medidas deben realizarse desde este sistema, desde el origen del sistema de referencia. Aquí se encuentra el ojo del humano, desde donde se miden todas las cantidades. Se encuentra a una distancia X sub 2.
Se encuentra a una distancia x sub 1. Se encuentra a una distancia x sub 2. Tiene un largo infinitamente pequeño de x sub 2. La interacción entre este elemento de carga y este otro elemento de carga es una interacción de repulsión. Como son infinitesimales, entonces son cargas puntuales. La carga, este diferencial de carga, experimenta una fuerza. Una fuerza en esta dirección. Cuando interactúa con esta carga, es un diferencial de fuerza. La magnitud de esa diferencial de fuerza es igual a la constante de Coulomb. El producto de estas cargas dividido entre la distancia entre esas cargas. X sub 2 menos X sub 1 es la distancia entre estas dos cargas. Al cuadrado. Así. Es la magnitud de este diferencial de fuerza. Luego tomamos otro elemento de carga. Interactúa con esta misma carga. Aparece otro diferencial de fuerza. Tomamos otro elemento de carga. Interactúa con esta misma carga. Aparece otro diferencial de fuerza. Así sucesivamente consideramos toda la varilla. Y la fuerza sobre una de ellas, sobre esta carga, será la sumatoria de todos estos diferenciales de fuerza. Luego tomamos otro y hacemos interactuar con cada uno de ellos. Luego tomamos otro, interactúa con cada uno de ellos. Así sucesivamente. Entonces, sumamos todas las fuerzas que aparecen sobre cada uno de los elementos de carga. Matemáticamente, la fuerza total. Matemáticamente, la fuerza total. La fuerza total. Sobre toda la varilla, debido a la interacción con esta varilla, será igual a la sumatoria de todos los diferenciales de fuerza que aparece sobre cada uno de ellos cuando interactúa con cada uno de ellos. Sumatoria de todos los df. Así. Ahora sustituimos. Solo que tenemos dos variables. dq sub 1. dq sub 2. X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado. Tenemos dos dificultades ahí.
de Q sub 1. Para eso definimos lambda 1 como la carga 1 dividido entre la longitud de la varilla en el cual se encuentra esta carga. O toda la carga Q que se encuentra en toda esta longitud. Y la carga 1 es simplemente Q. De forma similar, lambda 2 de Q sub 2 dividido entre la longitud en la cual se encuentra esa carga. Toda la carga Q sub 2 que se encuentra en toda esta longitud, que también es 2A. La carga 2 tiene un valor de Q. Eso es lo que vamos a utilizar ahora. Por lo tanto, de Q despejamos de Q sub 1 lambda 1 por dx sub 1 por dq sub 2. Despejamos de Q sub 2 lambda 2 por dx sub 2 dividido entre x2 menos x sub 1 al cuadrado. Lambda 1 y lambda 2 son constantes porque están distribuidas de la misma forma. Así. Vamos a realizar la integración primero sobre una de ellas. Podemos integrar sobre esta varilla o sobre esta otra. Posteriormente sobre la otra varilla. Cualquiera. De x sub 1. De x sub 1 varía desde este punto hasta este punto. Desde menos a hasta más a. X sub 2 es constante. X sub 2 es constante. X sub 1 es variable. Vamos a realizar esa integración utilizando la tabla que ya hemos mencionado. Es el libro Manual de Fórmulas y Tablas de Shaw. Voy a abrir ese libro. No es complicada esa integración, pero lo haremos con la ayuda de una tabla. Estoy buscando en ese libro esa integración.
en la página 71 de ese libro. Es la fórmula 17.1.6. 17.1.6. Integral de X dividido entre AX más B al cuadrado es igual a menos 1 a X más B. Para nosotros es la variable X1 de X sub 1. X sub 1. X sub 1. Y la constante es X2. B es X2. Por lo tanto, menos 1 será A. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. X2 menos X sub 1. X2 menos X sub 1. Copiamos ese factor multiplicativo que vamos a seguir arrastrando en todo el cálculo. Integral. Menos por menos más 1 sobre X2 menos X sub 1. Desde menos A hasta A. Por de X sub 2. Ahora operaremos en esta parte, nada más que en esta. Y separadamente, la variable era X sub 1. Debemos sustituir los límites de integración en X sub 1. X sub 2 es constante. Por lo tanto, 1 sobre X sub 2, límite superior, menos A. Menos, por definición, límite inferior. 1 sobre X sub 2 menos A. Esto es A más A. El producto, X sub 2 menos A, sacamos como un factor. X sub 2 más A. Menos X sub 2 menos A. Igual. X sub 2 más A. Menos por más, menos X sub 2. Menos por menos, más A. En el denominador, X sub 2 por X sub 2. X sub 2 al cuadrado. X sub 2 por A. Más AX sub 2. Menos por más, menos A por X sub 2. Menos por menos,
Menos por más, menos a por a al cuadrado. Cancelamos. Cancelamos. A más A, 2A. En el denominador, x cuadrado menos a cuadrado. X sub 2 al cuadrado menos a al cuadrado. Por dx sub 2. F igual 2a es una constante. Lambda sub 1, lambda sub 2, 4pi epsilon sub 0. Integral de x sub 2, x cuadrado, x sub 2 al cuadrado, menos a al cuadrado. Ahora debemos integrar en la varilla 2. Desde este punto, b menos a hasta este punto, b más a. Ahora realizar esta integración. Nuevamente recurrir al libro. Voy a buscar en el libro esta integración. Integral de x al cuadrado menos a al cuadrado. El resultado es 1 sobre 2a. Logaritmo de x menos a. X más a. Para nosotros es de x sub 2. Y a es a no más. Por lo tanto, copiamos este factor 2a lambda 1 lambda 2 dividido entre 4pi epsilon sub 0 1 sobre 2a por logaritmo de x sub 2 menos a dividido entre x sub 2 más a. Los límites de integración desde b menos a hasta b más a. Borrar alguna parte. Podemos cancelar 2a con 2a. F. Lambda sub 1, lambda sub 2, 4pi epsilon sub 0. Límite superior.
debemos sustituir el límite superior en x sub 2. B más A menos A. En el numerador, en el denominador, B más A más A. Hemos sustituido el límite superior. Ahora el límite inferior. Menos el límite inferior. B menos A. Menos A. B menos A más A. Cancelamos. Cancelamos. Logaritmo de B. B más 2A. Menos logaritmo B menos 2A. Dividido entre B. Aplicar propiedades del logaritmo. B sobre 2B sobre B más 2A. B menos 2A sobre B. Arrastramos este factor. Extremos con extremos. B por B. B cuadrado. Medios con medios. Medios con medios, lo haremos separadamente. B más 2A. B más 2A. Por B menos 2A. Igual. B por B. Menos B por 2A. 2AB. Más por más. 2AB. Más por menos. Menos. 2 por 2. 4. A por A. Cancelamos. B cuadrado menos 4A cuadrado. La constante de Coulomb. Lambda 1. Q sobre 2A. Lambda 2. Q sobre 2A.
logaritmo b al cuadrado menos 4a. Y esta es la fuerza que actúa sobre la segunda varilla debido a la primera. Es directamente proporcional al cuadrado de las cargas. Cuanto mayor sean las cargas, mayor será la fuerza. Pero también depende con A y B. Es una forma más compleja. En otras palabras, la fuerza ejercida sobre la carga, sobre la varilla 2, tiene esta dirección. Es esta fuerza la que experimentará la varilla 2 cuando interactúa con la varilla 1. Depende de la cantidad de carga en las varillas. Depende de la longitud de las varillas. Y depende de cuánto están separadas las varillas también. Entonces, la fuerza F está dada por esta ecuación. Eso.